El discípulo de Cristo. Ese es el tema que vamos a estar estudiando hoy, el discípulo de Cristo. Y vamos a estar viendo algunas de las marcas generales, hermanos, del discípulo de Dios. Amén. Evidencias, marcas, ¿verdad? O cualidades que marcan, hermanos, a un discípulo de Cristo Jesús. Alabamos al Señor, hermanos. Y la primera que vamos a estar estudiando es la respuesta al llamado inicial de Dios. La respuesta. Todo aquel que tiene llamado tiene que tener una respuesta. Yo he escuchado muchas personas que dicen que tengo llamado, pero ¿y qué hace entonces? ¿Verdad? No, es que a mí Dios me llamó, pero ¿y entonces qué hace? Ya no estaría en el llamado, ya estaría trabajando. Amén, hermanos. Entonces, si Dios nos llama, tiene que haber una respuesta de parte del discípulo a quien el Señor está llamando. La palabra de Dios en los textos que hemos leído nos dice de estos hombres que el Señor llamó. Y al instante, esa es la respuesta de ellos, ¿verdad? Al instante le siguieron. Al instante dejaron las redes. Al instante, después que dejaron a su padre, al instante le siguieron. Entonces, los versos que hemos leído, dice que andaba junto al mar de Galilea y vio a Simón. Simón es Pedro, ¿verdad? Y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ese era el trabajo de ellos. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces ellos sabían bien el llamado que Cristo les estaba haciendo. Y tenía que haber una respuesta de parte de ellos al Señor ante ese llamado tan grande que Jesús les estaba haciendo. Y dice la palabra en el verso siguiente: y dejando, ¿cómo? Luego, dejando luego. ¿Entendemos eso, verdad? O sea, dejándolo todo. Dejando luego, inmediatamente. Ellos estaban pescando, hermanos. Ellos estaban pescando. Otro hubiera dicho: mire, Señor, después de este tiempo de marea que nosotros estamos haciendo aquí, viene el tiempo de remendar la red, que la red se rompe, ya sean que los peces la rompan o se enredan en ramas que están dentro del mar o piedras, depende de dónde esté pescando, y al jalar la red se rompe. ¿Sí? Se rompe. Entonces, después de cada marea que se trabaja, hay un tiempo, por lo menos una semana, para pasar remendando la red. Entonces, ellos hubieran dicho cualquier pretexto para no seguirle. Pero dice que al instante. Hermana, si me deja abierta la puerta, por favor, porque está saliendo el aire caliente. Gloria al Señor. Gracias. Entonces, dejándolo todo, al instante, es lo que dice acá la palabra, y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Verdad? El siguiente texto dice: pasando de allí un poco más adelante. ¿Quién iba pasando más adelante? No, oíste bien. Pasando de allí un poco más adelante, Jesús, dice ahí, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos estaban ¿a dónde? En la barca. Y dice que ahí ellos sí remendaban las redes. Ellos estaban remendando. Bueno, aquellos estaban pescando, pasó por ahí y les dice que lo siguieran, que los haría pescadores de hombres. Y al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Pero caminando más adelante había otro grupo, otra familia, otro grupo de pescadores, de trabajadores. Estos no estaban echando la red o no estaban pescando, sino que estaban remendando la red. Amén. Y dice la palabra acá, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Le siguieron al instante. No dice, bueno,
Vamos a hablar con mi papá, vamos a explicar. Dice que al instante le siguen. Amén. Amén, hermanos. Aquí hay una respuesta que el Señor espera de todo llamado. Sí, amén. O al que llama, ¿no? Esa respuesta de toda aquella persona a quien el Señor llama. Ahora, si nos hiciéramos esta pregunta, ¿tengo yo llamado de Dios? Y si la respuesta es sí, ¿estoy cumpliendo o estoy respondiendo de la manera correcta al llamado de Dios? ¿Amén? Porque si Dios nos ha llamado, tiene que haber una respuesta de parte de nosotros. Y una es atender inmediatamente el llamado del Señor y comenzar a hacer la obra de Dios, o ignorar el llamado de Dios. Ignorarlo. Sí, no, yo sé que yo tengo llamado, el Señor me ha dado evidencia, cuán grandes cosas Dios ha hecho en mí, en señal del llamado que me ha dado, pero lo ignoro, ¿verdad? Lo ignoro. No hago caso al llamado. Sé que me está llamando, pero yo así voy a servir al Señor, y Él sabe que yo no puedo con el llamado que Él me ha dado. Hay muchas personas que la respuesta de ellos es de esa manera. Y por eso el tema es el discípulo de Cristo. Porque todo aquel que quiera seguirle a Él, dice la Biblia que tiene que negarse a sí mismo. ¿Verdad que sí, hermanos? En algunas ocasiones dice, el que no aborrece a padre, a madre, ¿verdad? Hermanos, casa, ¿verdad? Y menciona una lista de cosas, hermano, importantes en la vida. Amén. Dice, no es digno de mí. Es lo que dice el Señor. Pero luego dice, todo aquel que ha dejado padre, madre, hermanos, familia, por causa de mí, dice que tendrá recompensa aquí, ¿verdad? 100 veces más de todo lo que ha dejado. Y en el cielo la vida eterna. Es la promesa del Señor. Entonces, al llamado de Dios y al responder a ese llamado de Dios, no perdemos, hermano. Amén. Aunque veamos pérdidas. Aunque veamos pérdidas, no perdemos. No sé si me explico en esto. Cuando respondemos al llamado de Dios, aunque veamos pérdidas, no perdemos. Porque muchas personas han perdido familia por servir al Señor, ¿verdad? No quieren que les hable, no quieren que lleguen a la casa. No eres más mi hijo, dicen muchos padres. Lárgate, no te quiero ver nunca más. Han perdido muchas cosas. Muchas veces el esposo o la esposa los ha dejado por servir al Señor. Entonces, aunque pareciera que perdemos, pero no lo hacemos. Amén, hermanos. Porque la recompensa es mucho mayor la que el Señor tiene para aquel que se ha decidido por Él antes que cualquier otra cosa. Amén, hermanos. Se ha decidido por Él para seguirle, para aprender de Él, para obedecerle a Él. Entonces, todo aquel que obedece al llamado de Dios tiene recompensa de Dios. Tiene recompensa grande. Entonces, si nosotros como cristianos balanceáramos, hermanos, los pros y contras, porque todo esto viene en el llamado de Dios. Y digo contras en algunas ocasiones, como vuelvo y pongo el ejemplo a veces de la familia. Los amigos se alejan, ya no te quieren hablar más, ni quieren que tú les hables. Los hijos te dejan. Hay muchas cosas que pueden influir en todo esto. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que hay recompensa. Hay recompensa. Gloria al Señor. Entonces, el primer punto que estábamos observando acá es respuesta al llamado de Dios. Y yo quiero dejarlo con esa pregunta. ¿Usted ha respondido correctamente al llamado de Dios o le está ignorando? Yo quiero dejar, ¿verdad?, con esta inquietud en su corazón. Y que usted examine, Dios me ha llamado, Dios quiere que trabaje, Dios quiere que haga su obra, pero le estoy ignorando. No, es que si yo le sirvo al Señor, mi familia, es que si yo le sirvo al Señor, mi trabajo, es que si yo le sirvo al Señor, pueden haber muchas cosas que usted puede perder. Amén. Hay muchas cosas que usted puede perder. Y le vuelvo a repetir, es posible que pierda, pero no pierde. Amén. Suena raro y contradictorio, pero es posible que usted pierda, pero no pierde. Porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Eso téngalo seguro. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados al ver que usted ha perdido o lo ha dejado todo por Él.
y que Él no haga nada. Dice que aquí 100 veces más. Y en el cielo la vida eterna. Esa es la promesa del Señor. Dios recompensa. Así que valoremos. Si usted tiene llamado de Dios y está haciendo caso omiso al llamado, si usted no le está poniendo atención al llamado de Dios, aunque usted esté ganando, está perdiendo. Amén. Aunque usted esté ganando, está perdiendo. Puede estar económicamente bien. Puede estar absolutamente bien. Es posible que no le falte nada, pero le falta todo. ¿Sabe por qué? Porque hay un llamado. Y a este llamado o lo ignoramos o le respondemos. Amén, iglesia. Gloria al Señor. El discípulo de Cristo. Entonces vemos a estos 4 varones, 4 personas que el Señor llama, y vemos una respuesta positiva, la respuesta que el Señor, por eso digo, espera de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. La respuesta es sí. Y en ese momento comenzar a servirle. Comenzar a seguirle. Amén, hermanos. Otra de las marcas que tiene todo discípulo de Cristo es el deseo de querer siempre conocer más a Dios. Esta es una marca de todo cristiano, todo discípulo de Cristo. Recuerde que si usted es cristiano, usted es discípulo. ¿Sí o no? Es discípulo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Vayan por el mundo y prediquen el evangelio, ¿verdad? Y luego también la palabra dice, hagan discípulos a las naciones. ¿Dice así o no? Vayan y hagan discípulos a las naciones. O sea, todos nosotros somos discípulos. El problema o la pregunta sería, ¿qué clase de discípulos somos? ¿Qué clase de discípulos? ¿Estamos cumpliendo el llamado a Dios o no lo estamos cumpliendo? ¿Estamos diciéndole sí o le estamos diciendo no? Porque aquí tiene que ver una respuesta, o sí o no. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros sabe bien cuál es la respuesta que le ha dado a Dios al llamado que le ha hecho. Si sí o no. Nosotros sabemos perfectamente bien cuál es la respuesta que le hemos dado. Amén, hermanos. Porque no es solamente, esto es bueno y es importante, hermanos, venimos a la iglesia, adoramos a Dios, y esto lo tiene que practicar todo cristiano, darle culto a Dios. Pero, ¿y el servicio a Dios? ¿Y el servicio a Dios? ¿Estamos nosotros cumpliendo el llamado que Dios nos ha dado? En realidad, hermanos, ¿le estamos sirviendo al Señor? ¿O solo cuando tenemos tiempo de servir? Porque esa es otra cosa también. No, sí, claro, el Señor sabe, yo estoy dispuesto, sí. Pero luego hay ocupaciones mayores que lo que yo puedo hacer por la obra de Dios. Amén, hermanos. ¿Pasa estas cosas, sí o no? Sí. Cuando hay algo más importante que Dios, dejamos la obra de Dios. Amén. Y digo, más importante en nuestra mente, pero nada más importante que la obra de Dios. El trabajo y el llamado que Dios nos ha hecho para su obra. Amén, iglesia. Amén. Veamos lo que dice el libro de Job, capítulo 23, verso 13. Job 23, verso 13. Si usted lo encuentra, lo lee, por favor. Alabamos al Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Él es bueno, ¿verdad, iglesia? Job, dijimos 23, 13. ¿Lo tiene usted, hermano? ¿Qué dice? Por favor, lea. Si Él determina, dice. Si Él determina una cosa, o sea, si Él tiene ya determinado hacer algo, si Él determina una cosa, ¿qué dice? ¿Quién va a cambiar? ¿Cree que alguien lo puede hacer cambiar a Dios? Bueno, Él ha determinado hacer algo y lo va a hacer. Absolutamente nadie puede decirle, no lo hagas, no lo vas a hacer, no es el momento, no es el tiempo, porque nadie sabe más que Él. Si Él ha determinado hacer algo, nadie podrá hacerlo cambiar. ¿Qué más dice el texto? Ese es el texto, el 13. Léalo nuevamente, por favor. ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó Su alma deseó
es eso. Porque lo que determina, lo hará. Amén, hermanos. Entonces, vuelvo y digo, tenemos que preguntarnos, ¿yo estoy haciendo el propósito de Dios, la voluntad de Dios? Porque si Él determinó algo conmigo, y si yo no lo estoy haciendo, yo estoy en serios problemas con Él. Amén, hermanos. Porque otra de las cosas que pasan, si yo no quiero, entonces si yo no quiero, entonces Dios, ¿qué va a hacer? Lo sencillo, busca a alguien más. A alguien más mejor que yo para hacer la obra. Eso es lo que pasó con Saúl. Hermano, cuando Dios lo llama, este hombre tenía todas las cualidades para ser un rey. Amén. Lo único que era un rey prematuro, no era el tiempo. Ni era siquiera el tiempo de un rey para Israel. Dios se los da porque le piden rey. Pero Dios sabía en el tiempo y Él había escogido a alguien. Si el pueblo hubiera esperado el tiempo de Dios, todo hubiera sido perfecto. Todo hubiera salido bien. Pero luego, cuando a este hombre le falla, porque, Dios lo llamó, ¿quieren rey? Pues yo lo llamo y yo le voy a demostrar que yo estaré con él. Lo único que tiene que ser fiel, ¿verdad? Y Dios lo equipó, lo preparó para el trabajo que iba a hacer con el pueblo en el reino. El asunto es que el problema aquí fue el hombre que se desvió del propósito de Dios. Y sencillo, Dios le dice algo importante: me he preparado a alguien, he escogido a alguien mejor que tú. Eso es lo que le dice. ¿Por qué le dice mejor? Si Saúl, las cualidades de Saúl eran grandes, hermano. Pero ¿mejor en qué? Aquel me va a servir. Aquel me va a obedecer. Porque recuerde que Dios dice, hermano, que Él no mira lo de afuera de la persona. Es lo que le dice Samuel: no mires el parecer de la gente, porque yo no miro el físico, yo veo el corazón. Entonces, por muchas cualidades físicas que David tuviera, era bello, rubio, hermoso, dice la Biblia, sabía tocar muy bien, todas las cualidades, muy buena persona. Pero Dios había visto él, porque dice que era conforme al corazón de Jehová. Amén, hermanos. Entonces, le dice: he escogido, he preparado a alguien, o tengo a alguien mejor que tú, porque él está conforme a mi corazón, tú no. Mejor que tú. Y estas son las consecuencias de no hacer la obra de Dios en el tiempo de Dios. Porque es otra de las cosas que nosotros ponemos tiempo a Dios. Señor, yo ahorita no puedo, yo estoy seguro que usted me ha llamado, pero yo ahorita no puedo. Eso va a ser más adelante. Bueno, Dios escoge porque Dios lo quiere para allá. Si Dios lo llama, Dios lo quiere ya. Y si usted ya no hace eso, lo que el Señor le está mandando a hacer, téngalo por seguro que Dios va a escoger a alguien más. El problema es cuando queremos venir al Señor y decirle: Señor, ahora sí tengo todo el tiempo. Dios ya tiene algo preparado. Amén, hermano. ¿Qué es lo que pasó con aquellos que se comprometieron con Él y le dijeron: Señor, tú sabes que estamos dispuestos a servirte, yo quiero seguirte, pero deja primero que vaya y entierre a mi padre? Jesús no tenía el tiempo, solo tenía 3 años y medio de ministerio. No tenía el tiempo para estar esperando a este muchacho que esperara que el padre muriera para poder enterrarlo, porque no había muerto todavía. Y él dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Él no quiere servirme, pues que se quede con los muertos. Tú sígueme. El otro le dice: pero déjame que vaya primero y me despida de mi familia. Hermano, si las despedidas judías duraban tiempo, meses incluso. Imagínense una semana con uno, luego la semana con otro. La tía falta y hay que ir a despedirnos de ella también. ¿Usted cree que Jesús tenía el tiempo para esperarnos? Dice: no, sígueme. Ella anuncia el evangelio, tú sígueme. Es la respuesta del Señor. Porque cuando Dios nos llama para allá, porque es el tiempo. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que decía Jeremías? Jeremías decía: Señor, pero es que soy un niño. No digas soy un niño, es tu tiempo, es ya. O sea, Dios no lo llama: bueno, tú eres jovencito todavía, pero yo te voy a decir que ya te he escogido para que más adelante, cuando seas adulto, tú sepas que tienes llamado. Lo llamó ya y es ya. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros? ¿Qué respuesta le estamos dando al Señor? ¿Cuál es la respuesta que nosotros le estamos dando al Señor al llamado que Él nos ha hecho? Señor, ahorita pues no tengo tiempo, tú sabes, hay muchos compromisos. Sí, el Señor conoce eso.
Pero es que para todo lo bueno se necesita sacrificio. Amén, hermanos. Para todo lo bueno. Hay un hermano que cuenta, ¿no?, un momento que estuvo en el ministerio con Gigi Ávila, ¿verdad? Y siempre por las madrugadas teníamos oraciones. Y en esa ocasión el hermano llegó de una campaña, menciona el país, y llegó por la madrugada, llegó cansado, los viajes son largos. Y cuando acordó el hermano ya lo tenía, el anciano ahí orando, ¿verdad?, cerca de él. Y dice: pero ¿qué haces aquí, hermano? Vienes cansado. Descansa primero y luego vienes. Y él le dice, ¿verdad?, que el que no hace el sacrificio, que mejor ni se meta a esto. O sea, porque todo requiere sacrificio. Amén. Muchas veces queremos el respaldo que Dios le da a estas clases de hombres cuando nosotros no pagamos el precio. Amén. Muchas veces exigimos cosas, honestamente, que no trabajamos nosotros por ellas. Amén, hermanos. Amén. Queremos que Dios esté allí en los momentos de dificultad, pero en las buenas no clamamos a Él, no oramos. Nos olvidamos de buscarle. Queremos encontrar una palabra de aliento y nos vemos tan desesperados, y mucha gente lo que hace es acudir a los brujos para ver qué palabra les dan. ¿Saben por qué? Porque nunca leen la Biblia. Sí, amén. No abren la palabra, así que no hay una respuesta de Dios para ellos porque ellos no lo han buscado. Amén, hermanos. Entonces todo implica sacrificio. Eso del evangelio así fácil y suave, hermano, ese no es el evangelio de Cristo. No, ya tú lo recibiste, ahora solo espera. Siéntate y espera las bendiciones, porque Dios te va a colmar de bendiciones que ni las vas a poder, hermano. No es así. Amén. Todo necesita, todo requiere un sacrificio, un esfuerzo, una respuesta de parte de nosotros. Los discípulos, para conocer lo que conocieron después de haber andado con Cristo, tuvieron que haber estado con Él. Si cuando Juan, Pedro respondían, hermanos, a los príncipes o principales del templo, dice que al momento que los escucharon hablar, sabían que habían andado con Él. Sabían que eran personas del vulgo, no habían estado en una escuela de un maestro, un rabino como ellos. O sea, ¿de dónde aprendieron esto? Tuvieron que haber andado con Jesús para aprender. Entonces, para que usted se parezca a Cristo, usted tiene que andar con Él. Amén, hermano. Y fíjense que esa palabra, discípulo, en el griego es matetes. Matetes, así como lo oyes, se escribe, matetes. Y eso no es un simple, bueno, discípulo sí, pero bueno, nos reunimos a tales horas y entonces estoy ahí. No, ellos vivían ahí. Así era un discípulo. Esa palabra matetes es alguien que está siempre enfrente, de frente o al lado de su maestro. Es alguien que siempre está ahí. Aprende a comer como el maestro come. Aprende a hablar como el maestro habla. Aprende a caminar como el maestro camina. Yo no sé si usted alguna vez conoció a algún compañero suyo en la escuela que de repente usted lo ve hablar como habla el maestro, hacerlos un verdadero discípulo, hermano. Entonces, cuando escucharon hablar a Pedro, allá, que le estaban preguntando si era uno de ellos, sabían con la forma de hablar, su forma de hablar lo delató, hermano. Tú eres uno de ellos. Tú anduviste ahí. No, yo no. Y el gallo cantando, ¿verdad? El gallo no paraba de cantar. Y Pedro, no, es que yo no ando. No, si es que se conoce, mira cómo hablas. Escúchate. Entonces, hablábamos, ¿verdad?, de esa respuesta al llamado inicial de Dios y ese deseo por conocer, como el segundo punto, el deseo por conocer lo que Dios dice. Porque si somos discípulos de Él, tenemos que saber qué es lo que Él nos está diciendo para poder conocerle. Entonces leíamos, veamos Jeremías capítulo 15, verso 16. Jeremías 15, 16. ¿Tenemos? Leamos, hermano. 15, 16. Y fueron hallados tus palabras
hallabas y yo la comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre es invocado sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hasta ahí, Omar. Ok, comienza lo nuevo, dice. Dice, Y fueron halladas. ajá, Así es, ¿verdad? Y fueron hallados tus palabras. hallados o halladas, ¿cómo dice? Fueron halladas. Halladas. Y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Estará hablando de algo literal, por ahí anda una palabra de Dios. Vamos a comerla. No, está hablando de esto, hermano. Estudio. Estudio. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Se alimentó de la palabra de Dios. Esto, como dije, son marcas de un verdadero discípulo. Si yo pregunto, le pregunto a usted y no responda, pero la pregunta se la hago. ¿Usted ha leído la Biblia hoy? ¿Ha estudiado la palabra? ¿Le ha dedicado tiempo a la Biblia? ¿Se ha sentado para escudriñar la palabra? Si usted es costumbre hacerlo, usted es un discípulo, porque usted ama la palabra. Pero si es costumbre suyo el no hacerlo, hermano, usted está lejos de ser un discípulo. Amén. Porque ¿cómo pretendemos conocer la voluntad de Dios cuando no leemos su palabra? Entonces tenemos, hermano, que leer la palabra. Pero no me queda tiempo. Yo estoy seguro, hermano, porque tiene tiempo para dormir. Yo estoy seguro que le va a quedar tiempo, unos minutos, un tiempo de leer la palabra de Dios. De leer, de estudiar la Biblia. Hay tiempo, hermano. Siempre hay tiempo. Hay algo que la Biblia dice y esto es irrevocable. Para todo hay tiempo. Pero es que pasa, para todo hay tiempo. Téngalo por seguro que siempre va a tener tiempo para la palabra. Siempre va a tener tiempo. Entonces, un verdadero discípulo de Cristo tiene el deseo ferviente en su corazón, hermanos, de conocer lo que Dios dice. Y para saber lo que Dios dice, no está diciendo, Señor, háblame. Dios puede usar a cualquiera para hablarle a usted. Claro que sí. ¿Sí o no? Sí, claro. Pero Dios nos ha dejado su palabra. ¿Quiere que Dios le hable? Abra la Biblia y comience a leer. Y es Dios que le está hablando. Entonces, el verdadero discípulo de Cristo, hermanos, tiene ese vivo deseo en su corazón. Jeremías dice, Señor, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Y qué más dice el texto, hermano? Ok, usted ve la respuesta de Dios. Usted ve la respuesta de Dios. Muchas veces andamos, hermanos, como siempre he dicho, tronándonos los dedos y preocupando, Dios mío, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer mañana? Dios mío. Hermanos, preocupados, muriéndonos, agonizando en la preocupación. Cuando en la palabra Jeremías encontró gozo, dice. ¿Y qué más? Alegría. Gozo, alegría en el corazón. Porque ese es el centro de todo problema. El corazón. ¿De dónde viene la ansiedad? Del corazón, o sea, el alma. La ansiedad, ¿qué otra cosa? Depresión. Esto es espiritual, hermano, en la vida del hombre. El ser humano es almático. Todo viene del corazón, dice la Biblia, que es el alma. Todo viene de ahí. ¿Está alguien angustiado? La angustia es espiritual. ¿Está alguien afligido? La aflicción es espiritual. Recuerden los que estaban metidos en la cueva de Adulán, amargados de espíritu. La amargura es algo espiritual. Todo viene desde dentro del corazón. Y yo siempre he dicho, hasta el que se enamora espiritual, hermanos. Eso viene de adentro, eso no es de la carne. ¿Ven? Son problemas, son asuntos espirituales. El corazón no piensa. Las cosas no vienen del corazón, vienen del alma. Claro que en la Biblia encontramos traducciones, ¿verdad?, referente al alma que lo llama corazón. Pero el asunto, el problema es el alma. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando venimos a la palabra? ¿Qué encontramos? Alegría,
gozo en el corazón. Eso es lo que nos da la palabra. O sea, nos da confianza, hermano. Una persona alegre es una persona que está confiada en Cristo Jesús. Lo contrario a esto, una persona preocupada, afligida, amargada. De todo puede haber en la vida del corazón. O en el corazón de una persona, o la vida de aquel corazón que está frustrado por las situaciones, los problemas, qué sé yo, cualquier situación que se pueda presentar, hermanos, en la vida. Pero la palabra siempre nos da seguridad. Amén, hermanos. Deuteronomio, capítulo 6, verso 5 al verso 7. Deuteronomio capítulo 6, verso 5 al verso 7. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Léalo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Qué más dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabe qué era lo que el Señor quería? Un verdadero pueblo que en verdad le obedeciera, le siguiera. Dios sabe, hermanos, y usted y yo sabemos que la única manera para obedecer a Dios es leyendo su palabra. Usted ve, esta palabra tiene un efecto que no lo tiene ni la mejor medicina, hermano. Sí, amén. Sí es. Sí. Esta palabra tiene un efecto que hay medicinas muy buenas para la salud de la persona y contraatacan y pueden, hermanos, quitar cualquier enfermedad, pero no hay nada como la palabra. Amén. Amén. Porque hay problemas espirituales, vuelvo y digo que, hermano, la medicina no puede hacer nada ahí. Amén. Sí, amén. Pero la palabra sí. Entonces, cuando venimos a la palabra, y esto es lo que el Señor le dice al pueblo, mira, si tú quieres obedecerme, quieres seguirme, entonces pon en práctica la palabra, léela, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque dice, y las repetirás, ¿verdad? Las repetirás para que ellos entiendan, aprendan y le enseñen también a sus hijos y a los hijos de sus hijos, sus nietos, bisnietos. Amén, hermanos. Es eso, es la palabra, ahí está todo, en la palabra de Dios. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿y yo por qué estoy así? ¿Y por qué tanta preocupación? ¿Y por qué tanta ansiedad? ¿Y por qué tanta desesperación? ¿Y por qué tanto aquí? Sencillo, nos hemos separado de la palabra. La palabra tiene que hacer algo, eso téngalo por seguro. Si usted va a la palabra sediento de aprender de Dios, esta palabra escrita en este libro hará efecto. Porque es viva, hermanos, es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, dice la Biblia. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, hará algo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Romanos, capítulo 10, verso 17. Así es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír, pero hay que oír la palabra de Dios, porque usted puede oír y oír la noticia, y las noticias lo van a paniquear más, las noticias lo van a enfermar más ahora lo que saben las noticias. ¿Amén? Los noticieros, los medios comprados, hermano, que anuncian lo que los dirigentes dicen que anuncien y digan lo que ellos quieren que se digan, no una realidad de las cosas que están pasando. Entonces lo que hace es enfermar más a la gente. Eso es lo que está pasando. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, la palabra hace en nosotros, o provoca en nosotros fe. Y con la fe podemos hacer que la mano de Dios se mueva. Amén, hermano. La mano de Dios se mueve. Él dice algo: el que se acerca a mí, crea que le... El que se acerca a Dios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El que se acerca a Dios, crea que le hay. O sea, crea que Dios existe.
que Dios es real y que está ahí. Que usted no se va a tirar de rodillas de choto, dijéramos al buen salvadoreño. Que no va a estar ahí perdiendo el tiempo. Usted está seguro que Dios está oyendo. Crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Fe, hermano, eso es fe. Estar seguro en lo que usted ha pedido. No es que se va a levantar a saber si el Señor lo va a hacer. Seguro. Y si Dios no lo hizo hoy, la oración sigue. Amén, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y si no lo hizo mañana, pues seguimos clamando. Amén, hermanos. Porque la fe nos hace creer las cosas aún cuando no las hemos recibido. Amén, hermanos. La fe dice que aquellos hombres que no entraron, hermanos, a la tierra prometida, no se preocuparon por eso, porque ellos esperaban una mejor. Que aunque no llegaron a la tierra prometida, pudieron verla con sus ojos, pero ellos sabían que iban a una mejor, preparada no por manos humanas. Eso es lo que dice Hebreos de estos hombres. Y esto lo hicieron por la fe. Por la fe llegaron a la tierra, pero nunca llegaron físicamente. Era imposible desde el monte donde Dios le mostró toda la tierra que iban a conquistar a Moisés. Era imposible ver toda la tierra. Imposible ver toda la tierra. Geográficamente, imposible ver toda la tierra. Es que algo divino tuvo que haber pasado ahí, para que Moisés haya visto toda la tierra, de donde nace el sol, donde se pone el sol, y menciona ríos y distancias abismales, donde el ojo humano no llega, hermano, o la vista humana, de donde estaba Moisés observando. Pero él la vio. Amén, hermano. Vuelvo y digo, algo divino tuvo que haber pasado ahí. Y la Biblia luego en Hebreo nos explica, dice que por la fe lo hicieron. ¿Vieron? ¿Contemplaron? Claro que sí. ¿Cómo lo hicieron? No me pregunte, yo no estaba ahí, pero la Biblia dice que sí lo vieron. Por la fe, porque por la fe podemos lograr grandes cosas. Por la fe somos salvos, hermano. Por la fe vamos al cielo. Amén. Por la fe. Entonces, y para poder tener fe, muchas veces digo, Señor, auméntame la fe. Sí, pues lee la Biblia, hijo. Lee la Biblia. Auméntame la fe. Sí, pues escudriña. Ven a la palabra, que entonces tendrás fe. Amén, iglesia. La palabra de Dios tiene que ver mucho en el discipulado. Si un discípulo no le gusta escuchar al maestro, ¿cómo es discípulo? ¿Cómo quiere aprender algo cuando no quiere oírlo? Y esto es lo que pasa muchas veces, hermanos, con nosotros como cristianos, de que sí, nosotros queremos ser grandes siervos de Dios, pero no queremos oírlo a Él. Y cuando digo no queremos oírlo, es escudriñar la palabra. No queremos que un famoso venga, nos imponga la mano y nos diga, suelte palabras que Dios dice para nosotros. Qué bonito es eso, hermano. Es muy bonito, ¿sí o no? Pues están hablando de bendición, hermano. Amén. Eso es lo que mucha gente busca, pero no busca venir a la palabra de Dios. Quieren que Dios los bendiga, que Dios les hable, que Dios haga cuantas cosas con ellos, cuando ellos no quieren nada de Dios. Amén. Y digo, no quieren nada, o sea, de lo que Dios ya nos dio. O sea, bueno, estudia la Biblia, ahí vas a hallar promesas. Dios te puede hablar a través de cualquier vaso, te puede usar a cualquier persona, pero su palabra te habla todos los días. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, vamos a pasar a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, vamos a leer. ¿Lo tienen? Léalo si lo encontró. Primera de Pedro 2:2. Desear como niños desean la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. Y mire que sí lo desean, hermano. Ellos lloran. Y el recién nacido, pues no. Bueno, ya uno que tiene meses o algo, pues ya está entendiendo, conociendo. Pero aquí habla del recién nacido. El recién nacido. Yo no sé, pero es posible
que un niño recién nacido comienza a llorar y buscando algo donde comer cuando nunca ha comido de ahí. ¿Sí o no? Es posible que pase, hermano. Yo nunca he estado en los... Claro, no soy doctor que asisto en los partos, pero yo imagino que es posible que haya esos momentos cuando el niño, inmediatamente que se lo ponen, ¿verdad?, sobre el pecho de la mamá, el niño busca cómo comer cuando nunca lo ha hecho. Desea. Entonces la Biblia nos dice, esta palabra nosotros no la conocíamos, hermano. No la conocíamos, ¿sí o no? ¿O venía usted de todo un reverendo acá, bíblico? No. Aquí venimos a aprender. Pero venimos ansiosos, deseosos, hermanos, como la Biblia nos dice, ese niño recién nacido. Así es que todo discípulo, hablando de las marcas o cualidades que debe de tener, todo discípulo del Señor debe de amar su palabra. Si no ama la palabra del Señor, no es discípulo de Él. Es posible que si ama algo otra cosa es discípulo de aquel, del fulano, pero no de Cristo. Amén. Porque es posible que hayan discípulos del Facebook, discípulos de cualquier otra red. ¿Amén? Porque si la mayoría del tiempo se le está dedicando al teléfono, a la página de Facebook, YouTube, lo que sea, entonces usted es discípulo de eso y no de Cristo. Si estas cosas son primero, antes que la Biblia, no es discípulo de Cristo todavía. Amén, hermanos. Alabamos al Señor, ¿verdad? Ahora, otra de las cualidades o marcas en un verdadero discípulo de Cristo, todo aquel que quiera ser un discípulo de Él, es que hay una separación de los estándares del mundo, una separación de todas estas cosas. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Vamos a ir terminando ya. Hay muchos puntos más que tratar y a lo mejor más adelante los vemos. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. ¿Lo tiene? 1 Corintios 10, 13. Sí. Entonces, cualquiera puede decir, pero pues usted ya sabe, uno es hombre, uno es débil, la carne es débil, hermano, usted sabe bien. Esas son las excusas que muchas veces se ponen, ¿verdad que sí? Son las más comunes. No, es que pues uno es débil, no, es débil porque no está en Cristo. La persona en Cristo es fuerte siempre. El apóstol Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura para poder resistir. O sea, la persona sí puede resistir, hermano. El problema es que él no resiste porque no está en Cristo. O sea, no tiene la armadura de Dios. Si la armadura de Cristo nos ayuda, hermano, contra las potestades. Que Dios mío, no estamos hablando de un espíritu inmundo, ni siquiera de un demonio. No estamos hablando, de una legión en una persona. Estamos hablando de una potestad que es más fuerte. Y dice que podemos hacerle frente a las potestades con la armadura de Dios. Pero de repente no, pues que era bonita, era hermosa, era bonito, era guapo. Y usted sabe que la carne es débil, si su carne es débil. Si vive en la carne va a estar débil siempre. El asunto es que cuando una persona dice que la carne es débil es porque vive en la carne debería estar muerta. O sea, que así como se dijo que sí, se puede decir que no, hermano. Así como se dijo sí, se puede decir que no. Ah, pero es que cuesta, sí cuesta, pero se puede. Amén, iglesia. Y él dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea sobrehumana. Que bueno, estamos en la carne, estamos en el cuerpo, pero no es más que la fuerza que Dios te ha dado. Amén, hermano. O sea, que sí se puede resistir. ¿Qué más dice el texto, hermano?
Fiel es Dios, ¿verdad? Porque Él ha prometido ayudarnos a estar con nosotros. Y dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. más de lo que podéis resistir. O sea que la tentación, por muy grande que sea, nunca fue más que lo que podemos resistir. Nunca fue más. Si alguien dijo que sí, es porque dio la oportunidad, pero la tentación no era más que la fuerza que Dios nos ha dado para poder resistir. Amén, hermanos. Y aún si viniera aún mayor que la fuerza o la capacidad como hijos de Dios, Dios no deja que llegue así. O sea, Dios está pendiente de todo, pero nosotros tomamos la decisión. Dios puede estar ahí y dice, bueno, si decides decir que no, te ayudo inmediatamente. Pero si decides decir que sí, pues me aparto y sigue tu camino. Amén, hermanos. Ok, continuamos, ¿verdad? 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son cambiadas. ¿Lo escuchamos todos? ¿Lo leímos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ante estas situaciones que nosotros estamos viendo acá, los discípulos tuvieron que enfrentarse a ellos y decir que no. Amén. Los discípulos de Cristo, usted vea el ejemplo de ellos. Bueno, sí, hay errores, claro que sí. Hay pecados de algunos, sí, hay pecados de algunos. Amén, hermanos. Pero el que está nutrido con la palabra de Dios se mantiene firme, porque no todos cayeron. No todos. Yo, hermanos, cuando estudio esto, se me viene a la mente aquella escena cuando Jesús dice, bueno, uno de ustedes me va a entregar, ¿verdad? Y todos comenzaron a decir, ¿cómo dijeron, hermano? ¿Seré yo, Señor? Otro decía por ahí, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Y qué dijo Juan, hermano? ¿Qué dijo Juan? Se le quedó viendo, se acercó ahí, ¿verdad? Más cerca de lo que estaba y le dice, ¿quién es, Señor? ¿Sabe por qué no dice seré yo? Porque él sabía que no lo iba a negar, ni lo iba a entregar. Todos se cuestionaron, pero Señor, ¿y seré yo? Juan dijo, yo no puedo, es que yo lo amo. Amén. Soy su siervo, él es mi amigo. Dice, el discípulo al que el Señor amaba, discípulo amado, le dice la Biblia. Amén. Y él correspondía a ese amor en obediencia a él, ¿sí o no, hermano? De tal manera que él no se cuestionó, Señor, ¿seré yo? Él preguntó, Señor, ¿pero quién de estos es? Porque yo no soy Señor. Yo no te voy a negar, o yo no te voy a entregar. ¿Quién es? Y fue al que le dijo Jesús la respuesta. Juan sabía perfectamente bien que Judas era el que lo iba a entregar. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Judas se levantó, todos pensaron, o los demás pensaron, de que a lo mejor lo había mandado a comprar algo, a ayudar a alguien, comprar comida a lo mejor. Eso es lo que dicen los evangelios. Pero Juan en su evangelio dice, y el diablo se le metió. Eso es lo que dice, hermano. O sea que Juan sabía perfectamente, porque Judas, ¿verdad? O Jesús le había dicho que era Judas. Dice el que, mira, el que moja su pan en el plato, el que toma el pan y lo moja con vino, ese es. Entonces Juan vio a Judas que toma el pedazo de pan y así, ¿verdad? Platicando con el Señor, mojándolo y comiendo. Y dijo, este es. Y cuando se levantó, Juan sabía a lo que iba, porque dice claramente que el diablo se le mete al hombre ahí. ¿Qué es lo que pasaba en Juan? Un verdadero discípulo. Si yo pregunto, ¿quién más de todos ellos estuvo o siguió a Cristo en todas sus etapas? ¿Y quién estuvo al final en la cruz con él? ¿Quién más? Aparte de Juan. Nadie más, ¿verdad? Juan fue el único que estuvo ahí.
El único que pudo hablar las últimas palabras con Cristo. Cristo lo mira y le dice, mujer, le dice a María, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Le dice, ¿verdad? Él fue el único de todos que escuchó las famosas 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Los demás no oyeron. Todos dan testimonio de ellos por Juan. Por Juan. Sabían perfectamente todo lo que Cristo había dicho, exclamado en la cruz del Calvario, porque Juan estaba ahí viendo, estaba escuchando. Juan estuvo en los últimos días de vida de Cristo cuando estaba en la cruz. Horas, mejor dicho, segundos, no días, horas. Amén, hermanos. ¿Estuvo ahí, sí o no? Sí. Juan. Pero si corría peligro también Juan, como los demás, sí, corría peligro. Pedro, allá en el montón de gente lo niega, ¿verdad que sí? Pero Juan llegó hasta la cruz. Él estuvo ahí. El único que puede contar de que la capa de Cristo, el manto, dice que la tiraron e iban a partirla porque era un trapo, una capa fina, un manto fino. Y dijeron, bueno, es que no podemos arruinar un manto de tanto valor, mejor echemos suerte sobre él, o sea, vamos a rifar, a ver con quién se queda con el manto. Juan estaba viendo todo lo que estaba pasando. Amén, hermanos. Un verdadero discípulo está hasta el final. Y esto es lo que nos dice la palabra, que la carrera se corona hasta llegar a la meta final, hermano. Si no se llega a la meta final, no hay recompensa, hermano. Miren, podemos ir corriendo la misma carrera. ¿Sí me explico en esto, hermano? Podemos ir corriendo la misma carrera, pero procuremos llegar hasta la meta todos. Porque de nada sirve quedarnos contando, bueno, sí, se fue a la iglesia, pero yo, no estuve en esa bendición de la iglesia. En los cultos bendecidos, cómo el Señor me usaba. Y contar la historia demasiado tarde. Amén, hermanos. Así es que aprovechemos el tiempo. Si usted tiene un llamado de Dios, piense bien, hermano, qué respuesta le está dando al Señor. Amén, iglesia. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar y vamos a quedar